dice nada. La racionalidad de la muerte ante una enfermedad contrasta completamente con la irracionalidad de perder un hijo. Necesitamos otro discurso. Por eso él hace un poemario precioso que se llama Llorar. O sea, él no se refugia a la ciencia. Parece que solo la poesía puede calmar ciertas heridas en el alma de los hombres. Volvamos a María Zambrano. Las claves de tal relación entre ambas disciplinas se desarrollan en filosofía y poesía, del 39. En esta obra afirma que poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes y se nos antojan dos mitades del hombre, el filósofo y el poeta. Quizá es en Platón la última persona en la que ambas están unidas. Ya saben ustedes que Platón, cuando ya se decide a entrar en filosofía, rompe sus poemas, o al menos así se nos ha transmitido. El logos filosófico triunfa, condenando a la poesía a las sombras, que se extiende fuera de su república ideal. En otra obra que me interesa especialmente, que es Poesía y pensamiento en la vida española, también del mismo año, 1939, Zambrano se enfrenta ante la condenación de la poesía. O sea, ¿por qué Platón expulsa de su república ideal a los poetas? Eso es una pregunta que los filólogos también nos tenemos que realizar. Zambrano creo que la aborda profundamente y sale irosa de la batalla cuando dice es justamente Platón quien ya la filosofía se despide definitivamente de la poesía, se independiza de ella y para hacerlo hasta el fin tiene que atacarla, como a lo que en realidad es su mayor peligro, su más seductora enemiga, a la que nadie quiere ceder para que no se quede con todo, como Ulises ante las sirenas, tiene que taparse los oídos para no escuchar su música, pues si escuchara ya no volvería a escuchar ninguna otra. La potencia del mito que utiliza Zambrano es muy fuerte. La poesía ejerce tal seducción como las sirenas ante el propio Ulises. Platón no puede hacer otra cosa que desterrarlo, porque de no hacerlo caería irremediablemente en sus brazos. Pero quizá se pueda hallar una razón que no niegue ninguna de esas dos facetas humanas. Un nuevo saber, como dice Zambrano, será poético, filosófico e histórico. Ambas, poesía y filosofía, hacen del asombro y la muestra que el hombre tiene ante el mundo. El punto es común, pero los caminos difieren. Y es que la filosofía es un saber ambicioso que quiere imponerse sobre la realidad. En cambio, la poesía se queda en la realidad. En la filosofía aspira a la forma, a la idea. Como dice Zambrano, la vida, las cosas serían exprimidas de una manera implacable, casi cruel. El filósofo condena la vida en aras de salvar la idea, con mayúscula. Por eso la filosofía ha vencido en el conocimiento. Su camino es más claro, es más seguro. Pero ¿a qué precio? La filosofía se aleja de la vida, viene a construir un sistema de inútil. El paradigma es el idealismo alemán. Es en Hegel donde se muestra ese castillo de cristal en el que se convierte la filosofía cuando da la espalda a la vida. Bello pero inútil. Esta idea ya empieza en el discurso del método cartesiano, pero sin embargo, y parece que ha quedado más en el olvido, ya Pascal, contemporáneo suyo, ya nos dijo aquella frase que ha quedado en nuestra memoria, que el corazón tiene razones que la razón es como se entiende. La razón cae en soberbia. Quizá la poesía puede rescatar la idea. El poeta quiere renunciar nunca a las cosas, se embarra en la vida. Los límites de la poesía siempre se alteran, se confunden, son difusos. El poeta parece crucificado en las dolorosas apariencias. La poesía no quiso curarse de la vida, ni de la melancolía por el paso del tiempo, ni de la tragedia del amor inalcanzable, ni de la muerte. La poesía fue más leal, nos dice Zambrano, porque nunca renunció a nada. Una diferencia entre ambas disciplinas que me interesa resaltar es la que realiza un pensamiento de poesía de la vida española, relativa ante el fracaso de la vida. Toda vida es un fracaso. Eso no quiero que salgan aquí muy pesimistas ustedes. Es un fracaso porque hacemos cosas. Si todo lo tuviésemos hecho, no haríamos nada, no estaríamos ustedes aquí con interés de lo que nosotros podamos decir y nosotros hubiéramos reflexionado todo sobre nada. Siempre hay algo que nos falta en la vida. Precisamente es esta sensación de falta la que nos mueve. Esa sensación de fracaso se puede salvar de diferentes formas. Hoy lo vemos con la compra compulsiva, pero luego nos damos cuenta de que cuanto más compramos, más tenemos, más queremos. O sea, el abismo se lo traga todo. Sin embargo, podemos
mirar otros caminos. Por ejemplo, la poesía. La poesía no hace problemas, la poesía no es problemática. En cambio, la filosofía siempre hace problemas de las cosas. La poesía no es problemática, es misteriosa, se abre el misterio. El verdadero objeto de la poesía siempre es el amor al mundo. Recuerden que les he dicho que el poeta siempre está en el mundo. Además, Zambrano ya había definido la razón poética como razón de amor. Esto es importante. Como veo que el tiempo se me pasa, voy a... Me interesa el pensamiento y poesía de la vida española porque pone de manifiesto un problema que tiene España, que es que nunca ha tenido grandes sistemas. Precisamente es en este país en el que la razón poética podría fructificar más. Siempre la filosofía se nos ha dado diluida en las grandes obras, sino, por ejemplo, pueden pensar en Unamuno, pero pueden pensar en el Quijote. Siempre está, insisto, diluida en las obras de literatura. Quizás hasta ahora no hemos tenido un gran sistema, ¿no? Por tanto, principalmente hay diferencia entre las dos es el método. La filosofía tiene un método, es cierto. María Zambrano es una filósofa, no es una poeta. La poesía es metódica. Lo quiere todo al mismo tiempo. No, dice María Zambrano que porque no sabe elegir. Como lo quiere al mismo tiempo, no puede organizarse en un método. Es una concepción pasiva de la poesía que quizá ahora nosotros no tenemos, pero no deja de ser interesante. Tampoco María Zambrano lo dijo siempre. Por ejemplo, del Lezama Lima decía que su poesía es acción y no contemplación. Bueno, a lo largo de la vida se va cambiando de concepto. Como le achacaban a Michel Foucault, digo, es que usted no está diciendo lo mismo que decía hace 20 años. Y le decía, bueno, es que no he estudiado durante 20 años más para decir lo mismo. Claro, es lógico. Bien, la poesía siempre prevalece el hallazgo como un don, como una gracia. Dice en un momento determinado María Zambrano, el filósofo busca lo que el poeta ya tiene en sí. Quiero insistir en que la razón poética no significa aportar un texto filosófico cuidando el eructo, es decir, creando un texto bello. No se trata de eso. Se trata de construir una razón mediadora, un saber de integración, que integre como ansiaba el pobre Miguel de Unamuno la lógica y la cabeza y el corazón. Una boda de las entrañas, una nueva manera de hacer filosofía. La única definición que tenemos de esta razón poética en extenso es la que realiza en 1844 María Zambrano. Se la voy a leer. Hace ya años, en la guerra, sentí que no eran nuevos principios, ni una reforma de la razón, como Ortega había postulado en sus últimos cursos, recuerden esa razón, lo que ha de salvarnos, sino algo que sea razón, pero más ancho, algo que se deslice también por los interiores, como una gota de aceite que apacigua y suaviza, una gota de felicidad. Razón poética es lo que vengo buscando. Bien, brevemente quiero comentar la tumba de Antígona. La razón poética es una razón mediadora, bien, pero además en María también vemos un interés constante tanto por mitos como por personajes literarios. Por ejemplo, me viene a la cabeza un artículo muy bello que tiene sobre Niña de Galos. Uno de esos mitos que recrea es Platón, Antígona. La obra aparece publicada en 1967, parece que ya la tenía escrita de antes, es inclasificable totalmente. O sea, sería irrepresentable si la queremos en toda su complejidad y extensión. Parece que está dedicada a Araceli, su hermana, por ese, bueno, brevemente, sufrió toda la persecución del nazismo en el país ocupado, detuvieron a su marido, lo trajeron a España y lo fusilaron. Y desde entonces su hermana Araceli no se recuperó. Quizás por ese inmenso dolor que llevó consigo toda su vida le dedicó María Zambrano su único drama. Pero me interesa, ¿por qué una pensadora realiza una obra de teatro? ¿Por qué no le dan las formas ensayísticas propias de la filosofía para trabajar el tema? En el Antígona de María Zambrano encontramos el inicio. Igual que Prometeo probó el fuego
Perséfone es la idealización de la primavera. Baja a los infiernos y cada año vuelve en una inmortalidad perpetua en un sitio. María Zambrano se pregunta por qué Antígona tiene que morir. ¿Por qué a Antígona no se le puede conceder esa inmortalidad cíclica como a Perséfone? Antígona debía pertenecer a esta especie de heroínas raptadas por los muertos, por los infiernos, de donde resurgen una vez fallece. Sófocles le niega esta posibilidad al presentarla suicidándose. Pero Zambrano le carga. No murió por su propia voluntad, sino víctima del delirio. Pasada. En Antígona de María Zambrano no muere. Sin embargo, queda encerrada. En Antígona vemos la constatación de que existen unas leyes por encima de todo tipo de ley positiva. El hombre moderno, hoy nosotros acatamos una ley positiva, pero en nuestro interior reconocemos una ley por encima, una ley no escrita, sagrada, incluso divina, no porque provenga de ningún dios, sino porque está llena de contenidos impenetrables para la razón y que se muestran solo, como dice María Zambrano, a los iniciados por vías no racionales, como recreando un mito, Eleusinio. La Antígona de Zambrano queda en el confín entre la vida y la muerte. Cuando queda encerrada, se da cuenta de la unidad del mundo, lo dice así María Zambrano. Ya peca. La intentan rescatar, incluso la piden que vuelva, pero ella ya no puede volver al mundo, ya vista. Sin embargo, la razón poética es razón mediadora y es razón democrática. Cuando alguien se da cuenta de esto, tiene que transmitirlo al mundo, no se lo puede quedar para sí mismo. Por eso María Zambrano dice en un momento determinado que la razón poética eliminará minorías de selección y masa, que es un ataque frontal a esa doctrina social de Ortega que ha pasado desapercibido, pero que me parece fundamental. La razón poética es democrática. La verdad que se le aparece a Antígona se le revela, no lo busca. Aparece una joven virgen, inmaculada, en un instante entre la vida y la muerte. Y esta verdad solo es comprensible con una razón como la descrita anteriormente. No una razón solo iluminada por Apolo, por la luz, sino en la que converjan, como en un claro de bosque, no es gratuito este ejemplo, tanto los sentimientos como los más profundos instintos y, por supuesto, la razón. Nos preguntábamos al principio, ¿por qué una filósofa recrea un mundo clásico en un texto literario? Creo que la razón principal es que Antígona es un claro ejemplo del mediador, una personificación de ese anhelo de Zambrano, de aquella razón mediadora, poética, que nos lleve, como he dicho varias veces y se titula mis palabras, no te voy a llamar conferencia, a los enteros del alma. Ya como para acabar y recapitulando un poco, insisto en que creo que Zambrano es una pensadora irrenunciable, que ha de ser dignificada. Nos muestra también cómo ya las disciplinas no pueden ser estancas. Ya no se puede hacer teología, ya no se puede hacer filosofía, ya no se puede hacer historia. No. Ya tenemos que tener una mirada, nosotros estamos empezando, creo que transversal. En la historia de la filosofía hay un ejemplo muy claro que es Heidegger, cuando después de hacer serie tiempo, dice, no, tengo que mirar a Heidegger, a un poeta. Ahí la implicación entre poesía y filosofía es total. Y quiero terminar recordando esa idea de la razón poética como razón mediadora. En un texto muy bello que Zambrano dedica a los dibujos de Picasso, afirma que solo el amor puede adentrarse en la muerte. La muerte es el gran misterio del hombre. Somos seres para la muerte, somos seres finitos. La certeza de que tenemos un final reside en nuestra vida. Quizá la conclusión que se puede extraer de este trabajo es que es esa razón poética la que nos puede liberar brevemente de esa carne, la que puede mostrarnos el velo entre vida y muerte. Un destello que nos permita ver el mundo que anhelaba María Zambrano cuando, parafraseando el título de una obra de su amigo José Bergamín, se preguntaba: ¿a dónde iré que no tiemble? Muchas gracias. Bueno, pues se abre el turno de preguntas. Si alguno de los presentes quisiera intervenir, comentar, los antiguos. Sí. Hola.
manera. Salvo una obra que ella publica en 1898 que lo hace con su nombre soltero. Vale, la pregunta era cómo se recibe estos personajes, estos universos femeninos, cómo lo reciben en la época. Con indiferencia, hay gente que se queja, hay gente que no sé, eso de cómo se recibe en ese momento. Y sobre todo, no sé, y si lo hubiera publicado bajo su propio nombre, se hubiera recibido de otra manera. Yo creo que si ella lo hubiera publicado con su propio nombre, sinceramente sus obras no hubieran tenido el éxito que tuvieron. De hecho, tuvieron una gran acogida tanto en España como en Inglaterra y Francia, e incluso varias de ellas se adaptaron en Hollywood en la época en que se hacían producciones por parte de estudios como la Metro Goldwyn Mayer o la Fox, de obras, por ejemplo, como Canción de Cuna, que eran las que yo citaba. Y en cuanto a cómo eran recibidos estos personajes femeninos, en su época, algunos de ellos resultaron bastante controvertidos. No algunos de los que yo he mostrado, sino otros. Por ejemplo, tiene obras ambientadas en prostíbulos, cosa que para la época resulta bastante escandalosa. De hecho, hay una crítica de la obra Lilia entre espinas, que es a la que me refiero, publicada en el ABC, en que el propio crítico hace referencia a cómo el autor, porque él entendía que era Martínez Sierra, quien lo había publicado, había solucionado de manera muy sutil esa presentación de las prostitutas, ¿no? Y cómo las había humanizado. En cierta forma se ve una, digamos, aceptación de estos personajes. Además, eran mujeres muy modernas, algunas de ellas, en su pensamiento, pero tampoco rompían de manera muy sutil y se hacía, digamos, esa lectura de género como muy entre líneas, con lo que en cierta forma no resultaba tan chocante. Además hay que tener en cuenta para quién iba destinado. Gran parte de su producción es teatral, iba destinado a un público conservador, burgués, y no le podía vender unas ideas, digamos, excesivamente avanzadas, pero sí que lo que hace es presentar su propia visión de una manera, digamos, entre líneas, de manera muy sutil, a través de esos diálogos que tal vez para el lector, espectador más habitual, pues no resultasen comprensibles, digamos, a primera vista. Porque eso han dicho que traduce a Metterling, pero su teatro que hace es burgués, a pesar de traducir al drama. Claro. Evidentemente hay que tener en cuenta para quién pagaba el teatro en aquella época, los burgueses. Y además, en su caso, se conectaban dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, era una mujer y su marido también era un apasionado del teatro. Los dos, cuando colaboran, se ve esa influencia teatral. Muestran una contraposición que es, por un lado, les fascina Ibsen o les gusta mucho Metterling, Ibsen sobre todo por cómo construye los personajes femeninos, sobre todo por la construcción de la icónica Nora de Casa de Muñecas, y Metterling también porque empezó a introducir una serie de discursos diferentes, unas formas teatrales, digamos, avanzadas para estas primeras décadas del siglo XX. Pero al mismo tiempo ellos se dan cuenta de que la realidad era que en España costaría introducir este tipo de teatro que triunfaba en la época. Los hermanos Álvarez Quintero, triunfaba Jacinto de Benavente, que va a ser también una persona con la que ellos van a tener una colaboración profesional muy estrecha. De hecho, alguna obra van a desarrollar en común. Y yo diría que al final se cantaron por seguir, digamos, la corriente de Jacinto Benavente, introduciendo pequeños matices de ese teatro europeo que ellos conocían y que María Lacerda producía. Bueno, yo estaba dejando un tiempo para no usar, pero bueno, era otra pregunta para Raquel, ¿no?
También Belén Gómez tiene una poética que se llama Un informe de un concierto, y en muchas cosas tanto Marta Sanz como Belén Gómez coinciden. En algunas, por ejemplo, Belén Gómez profundiza más la verosimilitud, que no es algo absolutamente dicho, que se puede cambiar, y Marta Sanz va más a los imaginarios culturales como tal. Pero absolutamente se complementan muy bien. Con La conquista del aire, que acabas de mencionar, sobre todo porque son 4 personajes principales, es casi el mismo formato que Animales domésticos, pero también con El padre de Blancanieves, con Frándula, absolutamente son 2 escritoras muy enlazadas. ¿Alguien más se anima? Bueno, pues si les parece, queda clausurada la mesa. Muchas gracias por